Hola hermanos, de nuevo nos encontramos transmitiendo en directo y quiero aprovechar para saludar a todos mis amigos, familiares que puedan estar viéndome. Esta transmisión la hago para el público en general. Todo aquel que me pueda escuchar, estoy transmitiendo y voy a hacer unas reflexiones, unos pensamientos acerca de la palabra de Dios. Y la lectura que voy a hacer se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el versículo 18 hasta el 25. Y dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿No? Y son unas palabras dirigidas a una congregación que se encontraba en una ciudad de Corinto, en Grecia. Y está hablando el apóstol Pablo a unas personas que se encontraban en un entorno filosófico, estaban afectados por la sabiduría natural de esos grandes filósofos que han habido en Grecia, ¿no? Que ha sido la cuna de la sabiduría, ¿no? de grandes filósofos, grandes pensadores, grandes matemáticos, médicos. Y estas personas estaban de alguna manera afectadas por la sabiduría de ellos. Pero aquí Pablo viene a decirles que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y esto es algo, no sé, es algo fuerte, ¿no? Yo no quiero ofender a ninguna persona que estén estudiando filosofía y que sean filósofos y nada por el estilo, ¿no? Pero de alguna manera me gustaría, si Dios me ayuda, a intentar decir lo que yo pienso acerca de este texto sobre que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Y yo pienso, que la sabiduría natural no ha dado respuesta a la verdad acerca de Dios. Hubieron sabios como Sócrates, como Platón, que decían que la verdad era algo importante para poder comportarse, para poder indagar y buscar. Pero sin embargo, la verdad ha sido diluida y ya hay un relativismo que no se aprecia. De hecho, las personas, la Biblia dice también en otra parte que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y esto también es algo que es obra del padre de la mentira,
que no es que siempre sea el culpable, pero es así. El mundo se encuentra hoy en la situación que está porque en el principio se introdujo la mentira. Eva cambió la verdad de Dios por la mentira. Dio más crédito al engañador que a Dios. Dios le dijo, el día que comieres del fruto de este árbol morirás. Y sin embargo, Satanás le dijo a Eva, no morirás. ¿A quién estaba diciendo la verdad? ¿Dios o Satanás? Y vemos la situación y la condición del mundo de hoy por la mentira. Las personas hoy en día no están muy interesadas por la verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Personas que buscan y buscan en filosofías y buscan en religiones y buscan en tantos sitios, pero verdad, solamente debe haber una verdad absoluta, porque no puede haber contradicciones, ¿no? El que diga yo tengo la verdad en esta religión, yo tengo la verdad en esta filosofía, pero la realidad es que estamos en esta situación de confusión porque se introdujo la mentira en el mundo. Y no solamente por medio de Eva, sino también, como he dicho, de algunas personas que se consideraban sabios, y dice la Biblia que se convirtieron en necios porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y hay muchas formas de cambiar la verdad de Dios por la mentira, y las personas viven sin conocer la verdad. Y aquí, como he dicho, Pablo les estaba diciendo a estas personas que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque la sabiduría que se supone que la filosofía, los grandes sabios, los filósofos, debían dar respuestas a las personas acerca de su origen, de dónde venían, qué propósito y qué sentido tiene la vida, pues no encontraron esas respuestas. No dieron esas respuestas, ¿no? Y yo tenía unas notas aquí. Si las encuentro. Pues, como por ejemplo, ¿ha podido la sabiduría natural resolver el problema fundamental que el hombre tiene acerca, por ejemplo, del origen de la muerte? ¿Ha dado solución a la muerte? Eso es algo que es trascendental, ¿no? ¿Ha podido descubrir el origen del mal, de este mundo, de todos los males que este mundo tiene? ¿Ha podido encontrar el origen del universo? ¿No? Y eso es lo que os decía, ¿no? De que la filosofía es la ciencia que estudia la naturaleza fundamental de la existencia, ¿no? Y del hombre y su relación con la existencia, y debe dar respuestas a estas preguntas, pero no le dan respuestas, ¿no? Y
Y por eso Pablo les está diciendo que no deben poner su confianza y su fe en filosofías o en este tipo de pensadores y pensamientos que no dan la respuesta acerca de la verdad de Dios, acerca de la muerte, acerca del destino eterno, porque no las vieron, ¿no? Y él sí encuentra que en este capítulo sí da respuestas. Lo que pasa es que la respuesta que el apóstol da, diciendo que la palabra de la cruz, que es el poder de Dios, es donde Dios ha decidido de traer la salvación al hombre y dar esas respuestas donde la cruz se venció a la muerte, donde ahí realmente Dios pudo poner todos los males de la humanidad producidos por el pecado. Y luego haré una lectura donde se ven estas cosas de una manera mejor, que clavó el acta de los decretos que nos era contraria, de todas aquellas cosas que hemos hecho en la vida, que han producido en nuestra conciencia y en nuestra mente un malestar y un daño. Todas estas cosas que este enemigo que tiene la humanidad, que es invisible y que ha causado tantos males, y ha robado, y ha matado, y ha destruido, como decía la otra vez, tanto en las mentes como en los cuerpos, y quiere destruir el alma en el infierno, también lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero este mensaje ha sido una locura, y lo fue en su tiempo, tanto para judíos como para sabios, incluso para los mismos primeros cristianos. Les costó mucho asimilar este mensaje. Y Jesús tuvo que hablarles y convencerles de que Él tenía que morir en una cruz para poder dar esas respuestas a la humanidad. Que las personas puedan realmente conocer la verdad, que las personas puedan llegar a experimentar una muerte y una resurrección en su interior, y que las personas puedan saber su origen y su destino. Y por esa razón, Pablo, en esta lectura que he hecho, dice que más adelante les dijo: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Y Pablo les dirige no hacia la búsqueda de la verdad en la sabiduría, sino hacia un llamamiento a vivir la vida de Jesús. Y para vivir la vida de Jesús tenía que presentarles la cruz, porque el cristianismo a diferencia de muchas otras religiones que se basan en ritualismo, se basan en tradiciones, se basan en obligaciones, en decretos, en mandamientos, el cristianismo puro que enseñó el apóstol Pablo se basa en vivir la vida de Cristo. Y para eso debemos morir a
una vida, a nuestra naturaleza corrompida, a nuestra vida pecaminosa, porque Él no solamente llevó en la cruz, como he dicho antes, nuestros pecados, sino también crucificó nuestro hombre pecaminoso, nuestro viejo hombre, como dice la Biblia. Él también lo crucificó en la cruz, en espera de que nosotros también podamos llevar y ver la cruz y podamos llevar allí nuestros pecados y también llevar nuestra vieja naturaleza para que Él pueda de alguna manera tratar con ella y nos pueda dar vida y resurrección en nosotros. Y nosotros, los creyentes, vivimos una vida de resurrección. El cristianismo es eso, ¿no? Es las dos grandes ordenanzas que tiene es el bautismo y la Santa Cena, ¿no? Y entonces por el bautismo vemos que se sumerge uno en la muerte y sale a una vida de resurrección. Esto es lo que simboliza el bautismo en agua. De eso nos habla el bautismo. Y nosotros pues debemos morir al pecado y nacer a una vida nueva. Y por eso la Biblia habla de que nos es necesario nacer de nuevo. Eso es lo que nos habla la Biblia. Jesús se lo dijo a una persona que era muy religiosa, era un maestro, pero sin embargo él tenía que experimentar ese nuevo nacimiento interior. Porque Jesús no vino a traer una religión. Él vino a traer vida en abundancia. Y por eso Pablo aquí les dice a estas personas que Él es nuestro llamamiento, nuestro supremo llamamiento. Y esto en la vida de Pablo es lo que vemos. Él no vivía sino para conocer a Cristo, para experimentar la vida. Él decía que él tenía todas las cosas por basura, por llegar a tener un conocimiento de Cristo. Y es ese llamamiento que tenemos todos los creyentes, a vivir a Cristo. Y para vivir a Cristo tenemos que morir a nosotros. Y por esto este evangelio no gusta al hombre natural. Dice, esto es una locura. Esto no lo quiero yo. El hombre natural pues vive para sí mismo, no quiere negarse a sí mismo, no quiere humillarse y hacer la voluntad de otra persona. Esto es una locura, es un insulto a la inteligencia de muchas personas. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que ese es el poder de Dios para la salvación. Si uno quiere conocer a Dios, tiene que ir a través de la cruz. Y el conocimiento, estas personas tenían mucho conocimiento, la sabiduría, Sofía, el amor, la filosofía es el amor a la sabiduría, amaban el conocimiento, la sabiduría, pero este conocimiento es, en el griego, viene como ginosco, y tiene que ver con una relación profunda. Y no podemos conocer a Dios y tener esa relación con Él si no realmente vamos a través de la cruz. Si no experimentamos en nosotros aquellas cosas que Él quiere que hagamos, ¿no? Tenía de hablar, de seguir este relato sobre el tema del conocimiento de Dios en otra carta, en otro libro de aquí del Nuevo Testamento, que
son los Hechos de los Apóstoles, donde Pablo, este mismo apóstol, dio un discurso también a los atenienses. Y esto pues se encuentra en el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 16. Y dice aquí: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esa nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir con esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitas en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios sin alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra y de imaginación de hombres, pero Dios, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y aquí está Pablo, ¿no?, en Atenas, hablando con ciertos discípulos o filósofos, los epicureos y los estoicos, ¿no? Unos buscando el placer en la vida, evitando el dolor, el hedonismo. Otros, pues, queriendo controlar las pasiones y controlar la vida por medio de su fuerza de voluntad. Y Pablo al final les dice también que tenía Pablo aquí, su espíritu dice que se enardecía, tenía aquí un celo por Dios, porque veía a esta ciudad que, a pesar de todos los filósofos, al final ¿a dónde habían llegado? ¿A dónde habían caído? En la idolatría. Y
en la mitología, en los dioses de la mitología, ¿no? Mitos, leyendas, y todo esto es en esa cultura griega que sí podría haber tantos poemas, tantas imaginaciones, tantas leyendas, tantos pensamientos y tantas cosas, ¿no? Que hay cierta, a muchas personas le encantan porque es poesía, es la belleza de las palabras, es el arte, y eso es, a algunas personas pues se escapan de la realidad, pero no tenían una estatua que la dedicaban al Dios no conocido. Porque en el fondo sabían que no habían conocido a Dios, no tenían ese conocimiento de Dios. Tenían, bueno, pues toda esa mitología, todas esas leyendas, todas esas cosas, que algunos de los filósofos, de los clásicos, creo como Sócrates, me parece que fue envenenado precisamente porque no le dio crédito a esa mitología. Pero aquí tenemos, ¿no?, que al final las personas caen en la idolatría. Y eso es algo que ocurrió también dentro del mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no tenía imágenes, pero sin embargo cuando estuvieron en la tierra que Dios les prometió, pues adoptaron formas de culto idólatras. Fueron también de alguna manera atraídos por la idolatría, las imágenes. Ellos no tenían, pero sí. Esto es ya largo para relatarlo, ¿no? De cómo Israel. Y es eso que al final estas personas no conocían a Dios. Y hay tantas personas que, bueno, a pesar de tener imágenes, a pesar de tener dioses mitológicos, de tener tantas cosas, no conocen a Dios. Por eso decía antes, ¿no?, de que el verdadero conocimiento es una relación con ese Dios eterno que existe y que se ha manifestado en la persona de Cristo. Y esto es lo que hacía aquí Pablo, hablándoles acerca de Dios, hablando de la creación, de cómo Dios ha hecho el universo, y ha dicho que no habita en templos hechos de manos de hombres. El domingo pasado hablé acerca de que Salomón edificó un templo a Dios, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hubo un tiempo que hubieron lugares donde Dios vino. Aunque Salomón decía, si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo yo voy a hacer un templo? Pero en ese tiempo fue necesario porque Dios lo estableció así. Dios lo estableció primeramente con Moisés, con el tabernáculo, luego con el templo de Salomón, y había todo un sistema de sacrificios para tratar con el pecado, para cubrir principalmente el pecado de las personas. Se inició al principio cuando realmente el hombre pecó y empezó a ver su desnudez, y Dios sacrificó un animal y los vistió con esas pieles de ese animal. Desde entonces Dios ha tenido que cubrir el pecado de las personas por medio a través de sacrificios de animales, y eso lo hacían en el templo, y allí pues el templo tan solo podían entrar los sacerdotes después de hacer los sacrificios. Había un altar de incienso en el lugar santo, un compartimento del templo, y luego había un lugar santísimo. Había un velo que los separaba, grueso, donde el sumo sacerdote una vez al año traía incienso y la sangre para hacer expiación anual por el pueblo.
Pero cuando murió Cristo, dice que ese velo se rasgó, dando a entender de que ahora ya tenemos un acceso a Dios por medio de la sangre de Jesús, y habiendo recibido el Espíritu Santo que Él envió, ahora nosotros somos el templo de Dios. Ahora tenemos nosotros ese conocimiento de Dios porque Él vive en nuestro interior y podemos tener comunión con Él y una relación con Él y tener esa... Somos el templo de Dios. Pero estas personas tenían todavía lugares de santuarios, lugares de culto, tenían imágenes y no conocían a Dios. Y así hay tantas personas que no conocen a Dios. Y tienen religión, y tienen imágenes, tienen santuarios, tienen tantas cosas. Pero ¿me pueden decir a mí si realmente tienen un conocimiento de Dios? ¿Que Dios se relaciona con ellos? Pablo sí lo tenía. Los creyentes deberíamos... ¿Por qué? Porque somos el templo de Dios. Y ya para terminar voy a hacer una lectura donde he dicho antes que lo que Dios hizo en Cristo en la cruz, que se encuentra también en otra carta a otros griegos, en este caso a los colosenses, y en el capítulo 2, versículo 8, donde les dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra vosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y aquí, pues, como he dicho, lo que no entendieron los sabios, lo que no entendieron las personas religiosas de su día, lo vemos aquí, ¿no? Lo que hizo realmente Jesús en la cruz. Que Él trató con nuestra vieja naturaleza, nuestra naturaleza corrompida. Él trató con todos los pecados que habíamos cometido, anuló el acta de los decretos que nos era contraria, despojó a los principados y potestades y lo exhibió públicamente, le quitó el imperio de la muerte, y dice la palabra de Dios que tenía Satanás, y ha dado respuesta a las grandes necesidades del ser humano. El ser humano hoy en Cristo puede encontrar el perdón de sus pecados, puede encontrar la liberación de todo lo que hay en su interior que lo agobia, puede encontrar la respuesta a todas las preguntas que se dan hoy en día: de dónde vengo, a dónde voy, qué sentido tiene la vida, qué propósito tiene, qué significado tiene, que no dieron respuestas a estas cosas, y puede encontrar esa gran salvación en Cristo. Que la cruz de Cristo no sea una locura
para ti si me escuchas. Que puedas ver, hubo un hombre que escribió un libro que se llamó Bunyan, John Bunyan, y él relata la historia alegóricamente de un personaje llamado Cristiano que inició una búsqueda para encontrar la Jerusalén celestial. Y en una de esas etapas que él intentó en su caminar, entró por un pasadizo estrecho, muy estrecho, la puerta angosta, y al final de ella vio erguida la cruz. Y cuando la vio, este peregrino llevaba una carga, este hombre llevaba una carga todo el trecho, todo el camino, y esa carga que llevaba como si fuera un saco, con todo aquello que le cargaba, con todo aquello que le agobiaba, esa carga se le quitó y salió rodando. Y vinieron 3 ángeles, y como he dicho, estos son cosas alegóricas para que puedan de alguna manera mostrar gráficamente lo que ocurre. Pues uno le dio vestiduras nuevas, una vida nueva, lo vistió de Cristo. Otro le dio un sello en la frente, le puso un sello en la frente, y otro le dio un pergamino. Y inició así una nueva vida, con una dirección y con una nueva hace la cruz. Ese es el Evangelio de Cristo. Esa es la palabra de la cruz. Y ese es el poder de Dios para transformar, para hacer una metamorfosis en la persona, de convertirla de una persona, iba a decir un gusano, en una mariposa. Eso es lo que hace la metamorfosis en el ámbito natural, pero convertir una persona en la persona de Cristo, en la transformación, y poder iniciar un camino de búsqueda, de llamamiento, para que Cristo lo sea el todo en nosotros. Él es nuestra sabiduría, dice la palabra de Dios, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Y ese es el llamado del cristiano, a vivir Cristo en esta vida. Dios os bendiga. Amén.